Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar leyendo otra vez el versículo 38. Estamos en Hechos capítulo 10, ahora versículo 38. Dice acerca de Jesús Nazaret, a quien Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder. De esto estuvimos hablando en el tema anterior. Continúa diciendo el texto, y pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús pasó ayudando, sanando e enseñando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eh, Hago un énfasis aquí en esta declaración, donde dice, porque Dios estaba con él. En la Biblia, nosotros encontramos que el Padre envía al Hijo a la tierra para que el Hijo muera en lugar del pecador y pudiera redimir al hombre pecador condenado a la muerte. Pero aquí el texto donde Pedro está hablando dice, porque Dios estaba con él. ¿De qué manera Dios estaba con él? Ya lo estaba explicando en el tema anterior, porque el Espíritu Santo estaba con Jesús. En este sentido, está Dios el Padre, está Dios el Hijo, que viene a la tierra a morir por el ser humano, y está Dios el Espíritu Santo haciendo una obra donde tiene en armonía al Hijo con el Padre y donde está capacitando, ayudando al Hijo con la obra que estaba haciendo, porque el poder de Dios, el Padre, estaba presente en la obra que Jesús hacía a través del Espíritu Santo. De esa misma manera, el poder de Dios y el poder del Hijo, que dio su vida para salvar al ser humano, es efectivo en nosotros a través de la ayuda y de la acción del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 39, está diciendo Pedro, y nosotros, o sea, Pedro, como persona que cree en Jesús y aceptó a Jesús y aceptó el plan de la redención, al igual que los demás de la iglesia cristiana, o sea, y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en Judea y en Jerusalén. Está hablando aquí Pedro acerca de los discípulos de Jesús, acerca de los apóstoles de Jesús, que fueron testigos de la obra que Jesús hizo para salvar al ser humano. Para lograr la redención, Jesús debía de morir. Pedro le está diciendo a Cornelio y a los que allí estaban reunidos que Jesús murió. Murió porque lo mataron. Y lo mataron, dice el texto aquí, colgándole en un madero. Este texto
donde dice que Jesús murió y donde lo colgaron en un madero, como vamos a leer aquí en este versículo 39, que dice, y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, a quien mataron colgándole en un madero. Esta declaración donde dice que Jesús muere colgado en un madero, la toman algunas personas para decir que Jesús no fue crucificado, sino que fue colgado en un madero. Hay una diferencia entre morir en la cruz y ser colgado en un madero, aunque el que muere en la cruz está colgado en un madero. Y a esto es que se refiere Pedro cuando le habla a Cornelio. Hacemos esta aclaración. Colgado en un madero muere una persona a quien ahorcan. Lo cuelgan por el cuello de un madero. Pero si cogen a una persona, le suben las manos, lo clavan a un poste, a un madero, y lo clavan de las manos y de los pies, también está colgado en un madero. Pero la manera en que los romanos mataban a sus víctimas, que iban a morir en una forma ejemplarizante, o sea que los mataban de esa manera para disuadir a otras personas que no cometieran el mismo delito. La forma de matar a los romanos era clavando la persona en un madero. Un madero es la madera horizontal, la madera vertical, hacían una cruz y ahí lo clavaban. Esa cruz no siempre tenía la misma manera. Esa cruz, a veces en un mismo tronco de un árbol, pues clavaban un palo horizontal y de ahí se formaba la cruz. El tronco del árbol, el madero que se ponía horizontal y ahí clavaban a la persona. O podía ser la cruz medio inclinada. Hubo una diferencia, aclaramos, entre Pedro y Jesús. Los dos mueren clavados en la cruz, lo que Cristo muere, como morían todos los que mataban los romanos, clavado en la cruz, y cuando Pedro lo matan en la cruz, él pidió que lo pusieran boca abajo. Podían poner la cruz en una forma vertical, como quiera que sea, pero Jesús muere en una cruz y eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es también lo que está presentado en algunas simbologías de la Biblia que se las enseñaremos cuando llegue el momento en otros temas. Pero decir que Jesús muere colgado en un madero o clavado en una cruz, colgado en una cruz, Jesús está muriendo de la misma manera, como le había dicho a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y Jesús dijo, y cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Jesús muere en la muerte de cruz y de esa manera Jesús ocupa el lugar del pecador y da la salvación al pecador. También tiene otra enseñanza el que Jesús haya muerto en la muerte de cruz. Un ser humano
que se quiera matar, que se quiera suicidar, puede morir de cualquiera manera, puede suicidarse de cualquiera manera, menos de morir clavado en una cruz. ¿Por qué? Porque uno puede clavarse los pies o amarrarse los pies, puede amarrarse una mano, pero no puede amarrarse o clavar la otra mano. Y Jesús utiliza el mismo simbolismo para hablar de sus seguidores, donde les dice Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros debemos morir a todas las cosas del mundo, aceptar la salvación, aceptar a Jesús, seguir a Jesús, y por eso debemos morir a las cosas del mundo, pero no podemos nosotros mismos, no podemos morir a las cosas del mundo. O sea, no podemos vencer al pecado porque nosotros no tenemos el poder. Por eso Jesús le dice: tome su cruz. O sea, no hay una confusión. Nuestro poder para que la salvación del Evangelio esté en nosotros y para que nosotros podamos vencer al pecado, tiene que ser por la ayuda de otra persona. Luego, nuestra redención no se logra por el esfuerzo propio que uno hace, porque es imposible para una persona crucificarse él mismo. Y la forma en que la Biblia dice que Jesús dice que lo sigamos es tomando nuestra cruz. Tiene que ser otro. Y eso nos enseña el Espíritu Santo, que nos enseña todas estas cosas, y también la palabra de Dios que dice que nuestra salvación, el que muramos al mundo y seamos revestidos con la salvación, es porque Dios obra en nosotros. Y por eso la Biblia dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece, porque nuestra capacitación para vencer al pecado, para abandonarlo todo y para seguir a Dios, estriba en que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y Dios actúe y obre en nosotros. De esa manera somos salvos por la gracia de Dios, por el plan de la redención, porque Jesús muere por nosotros en la cruz y porque el Espíritu Santo nos enseña todas estas cosas y nos da el poder para que entendamos, podamos estar en armonía con Dios. Dice a continuación, en el versículo 40, pero Dios lo levantó al tercer día y le concedió que se manifestara. Voy a detener aquí la lectura, que Dios lo levantó al tercer día y le dio que también se manifestara. ¿A quién se manifestó Jesús cuando muere? Y hacemos aquí también esta aclaración en nuestro tema hasta donde vamos en este momento. Cuando Jesús muere, es notorio que muere, inclusive está en la historia que muere. Todo el mundo sabe, aunque no sea cristiano, que Jesús murió en una cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, Él logró
la victoria sobre el diablo. ¿De qué manera Jesús logró la victoria sobre el diablo? Porque Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Como que Jesús nunca pecó, venció al diablo. Vamos a pensar en lo que la Biblia dice. Cuando Adán fue creado, cuando el hombre fue creado, fue sometido a tentación y el hombre, Adán y Eva, fueron vencidos por Satanás porque pecaron. Y el pecado entró a la tierra y toda la desgracia con que el pecado entró hasta la muerte y que todos morimos por causa del pecado entró. Pero Jesús vence a Satanás porque él no peca. Como no peca, Jesús venció a Satanás. Pero Jesús muere no porque él pecó, Jesús muere porque está muriendo en nuestro lugar. Y entonces encontramos esta otra cosa y que Pedro le está enseñando a Cornelio, a los que allí están. Cuando Jesús muere sin pecar, él muere porque se hizo un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, tomó el cuerpo de un hombre para poder morir. Si no, no podía morir. Cuando Jesús toma el cuerpo humano, ya la raza humana estaba degradada por el pecado. Jesús toma la raza humana en la situación en que estaba cuando Él viene. Jesús era más bajito que Adán, físicamente tenía menos poder que Adán, porque estaba degradado por el pecado, la raza humana, y Jesús murió así. Pero Jesús nunca fue dominado por el pecado. El pecado nunca se enseñoreó de Jesús. Adán fue enseñoreado por el pecado porque pecó y llegó a tener la naturaleza humana. Jesús viene como el segundo Adán para salvar al ser humano, pero el pecado nunca dominó a Jesús. Y la Biblia presenta en dos lugares, que ya lo estudiamos en un tema, que Jesús en su nacimiento y en su vida se le llama santo. Cuando nació, el santo niño que nació, reconocido por los apóstoles cuando Pedro le dice a Cristo, ¿a quién iremos? Tú eres el santo de Dios. Cristo nunca fue vencido ni nunca tuvo pecado, ni inclinación, aunque tenía una naturaleza humana degradada por causa del pecado, porque físicamente era distinto. Pero Jesús vence a Satanás y él muere en la cruz. Pero como que Jesús murió, aunque no haya sido por el pecado de él, aunque haya sido por nuestro pecado, Jesús muere y como muerto estaba, lo entierran en el sepulcro. Y Jesús fue enterrado en el sepulcro de José de Arimatea. Pero Jesús mismo cuando estuvo en la tierra, él dijo que iba a resucitar al tercer día. De esto ya hemos hablado en otros temas. Al tercer día Jesús resucita y ese es el triunfo de Jesús completo contra Satanás. Y es el triunfo de la humanidad contra Satanás. Porque cuando Jesús muere, cae en la cárcel del diablo. Porque está muerto y está sepultado, está en el sepulcro.
La muerte es el hijo del pecado. Y Jesús está muerto no porque pecó, sino porque toma nuestro pecado. Ahora nosotros los seres humanos morimos porque Adán nos da una herencia pecadora y por eso nosotros morimos. Si Jesús hubiera tenido la inclinación al pecado, también tendría que morir por el mismo pecado de él, aunque él no hubiera cometido pecado, pero al ser pecador tenía que morir, porque el fruto, el hijo del pecado es la muerte. Pero Jesús muere por nosotros, no por él. Y entonces, cuando Jesús resucita, vence completo a Satanás porque salió de la cárcel de Satanás, que es el sepulcro. Así Jesús también, cuando es creído por la persona, cuando la persona se entrega a Dios, la persona morimos, todos los seres humanos morimos por causa del pecado. Pero como que Jesús resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados porque Jesús resucitó. De esta manera hay paz y hay armonía entre el ser humano redimido y Dios, así como había paz y armonía entre Cristo humano y Dios, porque el Espíritu Santo fortalecía a Cristo y mantenía esa armonía entre Cristo y Dios, porque Cristo como un hombre estaba sujeto completamente al Padre. Cristo estaba sujeto al Padre y el Espíritu Santo, Dios que estaba con Cristo, lo ayudaba a tener esa armonía. Así nosotros también, los seres humanos, somos guiados por el Espíritu Santo y estamos sujetos al Padre y estamos sujetos al Hijo a través de la obra del Espíritu Santo. Y el triunfo final se logra en la resurrección de Cristo. Pero Jesús, al resucitarse, no se manifiesta a toda la humanidad, sino que se manifiesta a los apóstoles. Llegamos en este tema hasta este momento específico. Después, en el próximo tema, continuaremos a partir de este mismo instante en que estamos. Te pido que si crees que vale la pena, comparte este estudio con otras personas y también dale like para que estos temas puedan ser vistos por otras personas. Dios nos bendiga y le agradecemos porque es nuestro Salvador que nos da el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Nos vemos en la próxima ocasión.